Pues algo de lo más importante es que el trabajo es lo que va a dignificar a la persona y sobre la importancia de que los trabajos sean dignos y que el trabajo no, o sea, el trabajo es algo que todos debemos de realizar y pues es toda acción que hace el hombre independientemente de que sea remunerada o no. Y pues, que Dios nos mandó y pues precisamente nosotros le ofrecemos ese trabajo, aunque, o sea, todo el trabajo de nuestra semana en la hora del ofrecimiento de la misa. Bueno, pues hoy les tengo preparado un pequeño jueguito. No sé si han jugado con el Kahoot, que creo que ya se los habían puesto anteriormente algunos de los tenistas, no estoy segura. Entonces, vamos a jugar. Las preguntas van a ser de la semana pasada, de lo que vimos la semana pasada, entonces no se preocupen, no pasa nada si se les dificulta un poco. ¿Sí pueden verlo? Se está cargando. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Listo, listo? ¿Ya están listos? No manches, se me trabó la computadora y le piqué a la que no era. No pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Muy bien, Pau. Encima con trampa. Bien. Nada más, aquí para aclarar la pregunta anterior, acuérdense que en el tema de la semana pasada vimos que
Le debemos a Dios la tierra transformada en el reino. ¿Por qué? Porque Él nos la entregó para que nosotros la trabajáramos, pero nosotros en nuestro egoísmo quisimos quedárnosla para nosotros, pero lo que tenemos que hacer es regresársela como reino de Dios. Bien. Así sigue. Última pregunta. Bien. A ver, vamos a ver quién queda. Gemma en tercer lugar. Muy bien. Antonio en segundo lugar. Sin trampos. Sí, muy bien. Bravo. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues, qué bueno que sí recordaron más o menos lo que vimos la semana pasada. Pero que sí les haya quedado más o menos claro lo que les traté de platicar y de explicar la semana pasada. Y pues vamos a pasar al de esta semana. Bien. Vamos a empezar con la misma oración que hicimos la semana pasada para que el Espíritu Santo nos ilumine. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar,
Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, digamos, vamos a seguir. Perdón. Vamos a ver lo que es el derecho al trabajo. Bueno, el trabajo, como ya les había comentado, es muy necesario, no solo porque necesitemos de un sustento, sino porque tiene que ver mucho con el hecho de que Dios nos creó para eso. Entonces, sin un trabajo, no tenemos un fin, no tenemos dignidad y tampoco tenemos, pues, lo que es una razón de ser, porque sin el trabajo no tenemos nada que hacer. Entonces, sí. La necesidad de trabajo se muestra por el hecho de que el hombre debe buscar y producir lo que necesita para su vida. Era lo que vimos la semana pasada, que una persona no puede vivir de otra, no puede vivir a expensas de otras. Por derecho tenemos que trabajar por el pan de cada día de cada uno de nosotros. Para este fin, ha recibido un cuerpo y ha sido dispuesto en un ambiente donde puede buscar alimentación, cultivar la tierra y explotar los materiales que le ofrece la naturaleza. O sea, Dios nos trajo aquí al mundo para que nosotros trabajemos, pero nos dio también las herramientas y nos dio también los medios con los que vamos a trabajar para conseguir ese sustento. No nos aventó a la tierra y a ver, hagan lo que quieran. Nos dio los medios para poder conseguir ese sustento. Entonces, es tan natural para el hombre trabajar como para un pájaro volar. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros como seres humanos siempre estamos haciendo algo, como ya lo veíamos en la semana pasada, que decíamos que cualquier actividad o acción es un trabajo. Entonces, para el ser humano es tan natural trabajar como para el pájaro volar, porque el pájaro vuela para vivir y nosotros como seres humanos pues siempre estamos haciendo algún trabajo, siempre estamos haciendo algo. Entonces es completamente natural y propio del ser humano. El trabajo es un derecho fundamental y un bien, no es algo que nos puedan quitar o dar dependiendo de los caprichos o dependiendo del humor de la gente. Es algo que ya tenemos como un derecho fundamental, es algo que se nos tiene que dar y es una necesidad porque con el trabajo nosotros podemos formar y mantener una familia, podemos adquirir un derecho a la propiedad y contribuir al bien común de la familia humana. Entonces, es una necesidad, necesitamos de trabajar para poder sostener a nuestra familia, para poder tener dinero para tener una casa, alimento, todo ese tipo de cosas. Entonces, es algo necesario, es algo que necesitamos, no es algo que se nos pueda, no es algo opcional. El trabajo es un bien de todos que debe estar disponible para todos aquellos que son capaces de él. No, el trabajo no es algo que tú le puedas dar a unas personas y a otras no, se les tiene que dar a todos. La plena ocupación es, por tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Entonces, todos tenemos que tener un trabajo. No hay una condición que nos pueda quitar ese trabajo, salvo que tengamos alguna situación en la que realmente no podamos hacer ese trabajo, no tenemos por qué deslindarnos y renegar de nuestro trabajo o que nos nieguen ese trabajo, salvo que fuera alguna situación muy, muy especial, pero si no, entonces no tienen por qué negar ese trabajo. El alto índice de desempleo, la presencia de sistemas de instrucción obsoletos y la persistencia de dificultades para acceder a la formación y al mercado de trabajo constituyen un grave obstáculo en el camino de la realización humana y profesional. ¿Por qué? Porque no solo es cuestión de que queramos, muchas veces no solo es la cuestión de que nosotros queramos un trabajo, porque a veces nos lo rechazan por el simple hecho de no estar preparados, pero si nuestro mismo sistema político o nuestro sistema educativo no nos permite hacernos, formarnos para poder tener un buen trabajo,
Entonces eso también, pues es una dificultad y eso tampoco debería de ser correcto, porque el sistema educativo y el sistema institucional, el sistema político debería de estar para ayudarnos que nos, a que nos mejoremos y a que nos, perdón, se me fue la palabra, a que nos, a que seamos mejores y a que vayamos mejorando como personas, porque pues necesitamos esa realización, pero no la vamos a lograr si no nos dan estas herramientas que necesitamos. Y si el sistema educativo de nuestra escuela, de nuestro país es obsoleto, entonces no vamos a lograr nunca esa realización. El desempleo suele afectar más que nada a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores menos especializados, a los minusválidos, a los inmigrantes, a los reclusos o a los analfabetos. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos tantas condiciones para los trabajos que muchas veces todas estas personas se ven dificultades para poder ejercer su trabajo, por ejemplo, con los jóvenes aquí en México, que hay veces en las que recién sales de tu carrera, de tu formación profesional, y resulta que ya que en todos los trabajos en los que quieres aplicar ya te piden 5 o 6 años de experiencia, tres maestrías o cosas así. Entonces se te dificulta el poder conseguir un trabajo por esas simples situaciones. O a las mujeres, que hay veces en las que discriminan a la mujer porque dicen que no es apta o que no es buena para hacer un trabajo cuando podría hacerlo, o a los trabajadores menos especializados, que ahora se les está exigiendo cada vez más y más formación, aunque no necesariamente no puedan acceder a ella. Por ejemplo, que en un trabajo te pidieran que tengas inglés básico, inglés, ya sea básico o ya más intermedio o ya experto. Hay muchas personas que no tienen acceso a un curso de inglés o que no han tenido la oportunidad de tener clases de inglés, entonces no están especializados y eso hace que se retrasen y que no puedan conseguir un trabajo. A los minusválidos, que hay muchas veces en las que por el simple hecho de tener alguna discapacidad se les impide el trabajar porque creen que son que esas personas son menos porque no tienen todas las capacidades que tenemos nosotros, cuando en realidad tienen hasta posiblemente más o diferentes capacidades. A los inmigrantes por no tener papeles o por no tener la nacionalidad o por cualquier cosita se les impide trabajar o se les da un trabajo pero que es informal y que no cumple con todos los requisitos para hacer un verdadero trabajo digno. O a los reclusos que por el simple hecho de haber estado en la cárcel se les niega esos trabajos por la desconfianza o por los prejuicios o por cualquier tipo de cosas, o a los analfabetos, a las personas que nunca tuvieron el acceso a esos estudios y se les niega el trabajo. Entonces que hacen que, son situaciones que hacen que se vulnere este derecho al trabajo. El sistema de instrucción y de educación no debe descuidar la formación humana y técnica necesaria para desarrollar con provecho las tareas requeridas. La necesidad cada vez más difundida de cambiar varias veces de empleo a lo largo de la vida impone al sistema educativo favorecer la disponibilidad de las personas a una actualización permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay personas que no tienen esa capacidad para instruirse, esa capacidad para educarse. Entonces, como ya vivimos en un sistema en el que ya te piden mucha formación, se dificulta cada vez más que las personas consigan empleo. Y aparte, que ya estamos ahorita en una época en la que se pide cada vez más especializaciones y más cursos y más carreras o todo ese tipo de cosas, entonces dificultamos cada vez más los trabajos, dificultamos cada vez más que las personas puedan acceder a un trabajo. ¿Por qué? Porque les exigimos demasiadas cosas. Entonces, y luego también aparte,
los encerramos en un solo núcleo. ¿Por qué? Porque les pedimos tanta especialización que cuando encontramos a una persona que está realmente capacitada para un trabajo después, esa misma persona ya no se puede capacitar, ya no puede ir a pedir otro trabajo. ¿Por qué? Porque ya fue especializada en una sola cosa y ya no se le dejó el crecer en otras cosas. Aquí por ejemplo, en la imagen podemos ver, en 2009 así era como se grababa originalmente. Con un helicóptero, en las tomas aéreas se grababan en un helicóptero y con un camarógrafo. Y en el 2010, 10 años después, en 2019, ¿qué pasó? Tanto el camarógrafo que está aquí como el piloto que está acá perdieron su empleo. ¿Por qué? Porque este pequeño objeto, este pequeño robot, ya los reemplazó a los dos. ¿Por qué? Porque esta persona, el piloto, trabajó años y años y años y años y se formó para poder ser piloto de helicópteros. Y 10 años después ya no lo va a necesitar. ¿Por qué? Porque ya cualquier persona que tenga dos deditos y un teléfono puede manejar un dron o sus dos manitas y el control. Ya cualquiera puede manejar un dron, ya no necesitan de estudios. Entonces, ¿qué pasó con el camarógrafo y qué pasó con el piloto? Pues ya se quedaron sin empleo. No me acuerdo bien por qué tenía esto aquí. Ahora, la función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho al trabajo. Los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado, al cual compete el deber de promover políticas que activen el empleo, es decir, que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo en el territorio nacional, incentivando para ello el mundo productivo. Teniendo en cuenta las dimensiones planetarias que han asumido vertiginosamente las relaciones económico-financieras y el mercado de trabajo, se debe promover una colaboración internacional eficaz entre los estados. Entonces, el Estado tiene que trabajar, tiene que buscar esa creación de los empleos. No se puede quedar al margen, no se puede quedar afuera. Tiene que encargarse de cada ciudadano que tenga un empleo. Pero esto no lo tiene que hacer solo y no lo puede hacer solo, porque pues el Estado no se puede encargar de formar todos esos empleos para las personas. Tiene que ayudar para que se puedan crear esos empleos. Entonces tienen que trabajar en conjunto con las empresas, con los empresarios, con las compañías, con todos, para que estos empleos se vayan formalizando, se vayan formando y se vayan formalizando, porque hay muchos lugares en donde hay mucho empleo, pero es informal. Entonces el Estado también tiene que trabajar para que todos estos empleos se puedan formalizar. ¿Por qué? Porque los trabajos informales no se está teniendo los beneficios que en un trabajo formal y no se está teniendo esa dignidad también que tendría en un trabajo formal. No se les están dando todos sus derechos. Aquí si lo pueden ver en la imagen, es de aquí de nuestro estado de Chihuahua, se encargó el estado de crear algunos empleos y aquí mis compañeros de Chihuahua no me podrán mentir, durante la pandemia el Estado se encargó de formar algunos empleos para las personas que por lo mismo de la pandemia sufrieron del desempleo, que fueron despedidos por X o Y situación, y el mismo Estado se encargó de formar algunos empleos. No fueron muchos, pero se hizo el intento. Ahora, la familia y el derecho al trabajo. El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del hombre. El trabajo asegura los medios de subsistencia y garantiza el proceso educativo de los hijos. Es como ya les comentaba en la clase pasada, el trabajo no es el fin último del ser humano, es solo un medio. Y aparte, tiene que estar bien equilibrado con la vida familiar.
no podemos enfocarnos simplemente en el trabajo y el trabajo y el trabajo. ¿Por qué? Porque dejamos completamente de lado la vida familiar, que es una vocación que tiene el hombre. Porque el hombre está llamado a formar una familia. Claro que hay sus excepciones, como por ejemplo los son los sacerdotes o las vocaciones religiosas, las que se vuelven monjas o los que se vuelven también monjes, y esas son situaciones especiales. Pero los seres humanos estamos llamados a formar una familia y el trabajo nos ayuda a sustentar esa familia, nos ayuda a nosotros a darles alimento, vestido, un hogar, todas esas necesidades nosotros las podemos solventar con nuestro trabajo y con el dinero que sacamos de ahí, pero tiene que ser en un equilibrio, no podemos dedicarnos completamente al trabajo porque podemos descuidar a la familia y podemos descuidar la educación de nuestros hijos. Si nos dedicamos demasiado al trabajo, se descuida la educación de los hijos, porque primero, antes que nada, la educación de los hijos va en la casa y ya después es en la escuela. Entonces, si nosotros descuidamos a nuestras familias, si descuidamos a los hijos y nos dedicamos al puro trabajo, esos hijos van a crecer sin educación familiar y esto pues a la larga puede generar muchos problemas. Es necesario para ello que las empresas, las organizaciones profesionales, los sindicatos y el Estado se hagan promotores de políticas laborales que no perjuicien, sino favorezcan el núcleo familiar desde el punto de vista ocupacional. El Estado, tanto el Estado como las empresas, como las organizaciones y los sindicatos tienen que hacerse cargo, tienen que preocuparse porque, porque sus empleados tengan este tiempo para su familia. Por eso es que por ley no se está permitido que se trabaje 17 días de la semana, se tiene que dar un día de descanso mínimo. Por eso es que por ley también no se deben de trabajar más de 12 horas al día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también también las mismas empresas, también los mismos jefes tienen que velar por estos derechos. ¿Por qué? Lo veíamos la semana pasada. Trabajadores felices implica más productividad. Entonces, si nosotros no tenemos ese tiempo con familia, nos vamos a estresar, nos vamos a cansar y no vamos a poder trabajar correctamente. Entonces, ¿qué va a pasar? La productividad va a bajar. Los largos también otro punto muy importante, son los desplazamientos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. El doble trabajo, la fatiga física y psicológica limitan mucho el tiempo dedicado a la familia. Las situaciones de desocupación también tienen muchas repercusiones, no solo materiales, sino también espirituales sobre la familia. ¿Por qué? Porque si una persona está desempleada, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a sentir inútil, se va a estresar, se va a frustrar. ¿Y en dónde va a recaer todas esas frustraciones, todas esas desesperaciones? En su familia. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano carga con demasiado estrés y lo sigue guardando y lo sigue acumulando y acumulando, lo que pasa es que explota en cierto momento como una olla express, explota todo y le das a quien está enfrente. Entonces, si está tu familia, pues te desquitas con la familia. Si está tu pareja, te desquitas con tu pareja. Entonces esto crea muchos problemas para la familia, pero también para el espíritu. Porque acuérdense, el trabajo es lo que le da dignidad al ser humano. Entonces, sin trabajo, esa persona pierde su dignidad, pierde su motivación, pierde su ser, pierde su objetivo. Entonces, eso le genera incertidumbre, le genera estrés, le genera muchas cosas y termina siendo un problema a nivel psicológico y a nivel espiritual. Entonces, eso al final pues termina repercutiendo en qué? Pues, en el rendimiento y en la actitud
¿Por qué? Porque al final a veces hasta nos conformamos con algún trabajo y ya el único que encuentras y ya no lo haces bien, ya lo haces de forma despectiva, lo haces de manera obligada y ya ese trabajo ya no te sirve, ya no le sirve a tu jefe porque ya no lo hiciste bien, porque ya no lo hiciste con ganas y ya no te sirve a ti. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo trabajo tiene que hacerse con amor y se tiene que hacer con caridad para que nos sirva a nosotros como oración, para que podamos avanzar y para que podamos llegar a esa santidad. Entonces, si nosotros ya no lo hicimos con caridad y con amor, ya no nos sirve de nada ese trabajo que hicimos, ya no nos sirve, ya no nos ayudó en nuestro crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo que pasó? Pues ya se hizo dióxido. Ahora, las mujeres y el derecho al trabajo. Las mujeres, ay, perdón, las mujeres también tenemos derecho a trabajar. La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Naturalmente, cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno. Sin embargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su feminidad, y ello decide principalmente su vocación. Esto lo dice San Juan Pablo II en la encíclica Mulieris Dignitatem. Entonces, la mujer fue hecha y pues le fue encargado especialmente al hombre, al ser humano. ¿Por qué? Por la feminidad. ¿Y qué es eso? Nosotras somos las mujeres, somos los que damos a luz, somos los que traemos al mundo a los nuevos hombres del futuro. Entonces, ese es un trabajo súper especial y súper importante, porque un hombre no lo podría hacer solo, o un hombre y otro hombre no lo podrían hacer. Necesitan a fuerzas de una mujer para poder crear más seres humanos. Necesitan, se necesitan obligatoriamente un hombre y una mujer para crear a un nuevo ser humano. Y especialmente se necesita una mujer, ¿por qué? Porque esa mujer es la que cuida y carga a ese bebé los 9 meses que se gesta y los primeros años de su vida. No, no solo es cuando está en el vientre, sino ya después. La mujer es la que se va a encargar de cuidarlo, de criarlo. Nosotras también podemos trabajar, claro que sí, pero lo más importante del trabajo de una mujer es la crianza de sus hijos. ¿Por qué? Porque ella es la que los va a criar con amor, la que los va a enseñar. Aquí, aquí si ven, esta es una frase de William Golding que dice, creo que las mujeres están locas si pretenden ser igual que los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que des a una mujer, ella lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das una, si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Si le das basura, prepárate a recibir toneladas de eso. Entonces, nosotros, las mujeres, también podemos trabajar, es correcto. Sí podemos trabajar, es parte de, pero nuestro principal objetivo es ese. Por eso Dios nos creó, por eso a la mujer le dio especialmente ese don de dar la vida, por, porque eso es algo muy importante y muy especial que solo nosotras podemos hacer. Por eso en las leyes hay hay tantas cláusulas especiales para las mujeres cuando se trata de la maternidad. Por eso es que se supone que debe haber permisos especiales cuando una mujer está embarazada, porque a pesar de todo, ese sigue siendo su trabajo fundamental.
Entonces, creo que ese es ese es el punto importante, porque sí hay veces en las que hay necesidad de que la mujer también trabaje, y sí lo hay. Y si la mujer quiere trabajar, también puede trabajar, pero las mujeres somos hechas para otro trabajo diferente al de los hombres. Y también es muy importante. Ahora, mm, el genio femenino. A la luz de María, la Iglesia percibe en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza que es espejo de los más elevados sentimientos de que es capaz el corazón humano. La ofrenda total del amor, la fuerza que sabe resistir a los más grandes dolores, la fidelidad ilimitada y la laboriosidad infatigable, la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y de estímulo. Esto lo dice San Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater. Y era como lo veíamos ayer. No, perdón, no. Ayer, ¿qué festeja? ¿Qué celebraban? ¿Qué celebrábamos ayer? El Día de las Madres. Así es, exactamente. Ayer celebrábamos el Día de las Madres. Porque qué trabajo más digno, qué trabajo más hermoso hay que ese, que el ser una madre. Y es un trabajo súper importante, porque una madre va a estar ahí todos los días, siempre va a estar ahí, no tiene un horario, no tiene un salario, no tiene prestaciones de ley, no tiene vacaciones. ¿Por qué? Porque ahí está todo el día, igual que María. ¿Qué mejor ejemplo hay de una madre trabajadora que María? Porque acuérdense que el trabajo es toda acción realizada por el hombre. María estuvo siempre acompañando a su hijo, siempre estuvo con él en silencio y desde atrás. Nunca, nunca, nunca quiso ser el centro de atención. Siempre se lo dejó todo a su hijo, pero siempre estuvo ahí. Todos esos años que ella lo cuidó, lo crió, lo curó cuando estuvo enfermo, lo alimentó, le dio su cariño, su amor. Entonces, ¿qué trabajo más importante hay que el de una madre? Porque ese también es un trabajo. Entonces, las mujeres también podemos trabajar, sí, pero nosotros ya tenemos un trabajo especial encargado a Dios, especialmente para nosotros. Ahora, el genio, el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral. El reconocimiento y la tutela de los derechos de las mujeres en este ámbito dependen en general de la organización del trabajo, que debe tener en cuenta la dignidad y la vocación de la mujer, cuya verdadera promoción exige que el trabajo se estructure de manera que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter específico propio y en perjuicio de la familia, en la que como madre tiene un papel insustituible. hay, hay cosas en las que sí es necesario el ingenio femenino, porque nosotras con las mujeres tienen una forma de ver las cosas muy diferentes de los hombres. Tienen un punto de vista muy diferente, tenemos capacidades diferentes. Entonces, se requiere a la mujer en el trabajo, sí, sí se le requiere, pero sin descuidar
ese trabajo fundamental que Dios nos encargó. Entonces, los derechos tienen que ver por esto. El Estado tiene que ver por este trabajo fundamental que se nos encargó. Porque sin madre, sin nuestras madres, pues las cosas serían muy diferentes. Es un trabajo muy importante y que requiere de la mujer. Entonces, como les decía anteriormente, los derechos, el Estado, las empresas, los jefes tienen que ver siempre por este lado. Y tienen que cuidar mucho de la dignidad de la mujer. ¿Por qué? Porque no se le puede tratar inferiormente de un hombre. Porque ante la ley somos todos iguales. No somos iguales, realmente no somos iguales, somos complementarios, hombres y mujeres. Pero se nos tiene que tratar de manera igualitaria. No se nos puede tratar injustamente en el trabajo, solo por ser mujer, que es un poco de lo que tratan los movimientos feministas, que hay algunos movimientos feministas que estarán en su derecho y en lo correcto, pero hay otros que no. Hay algunos movimientos feministas radicales que lo que quieren es quitar esa dignidad, ese trabajo fundamental, quieren renegar de ese trabajo fundamental de la mujer que es el ser madre, porque se abocan tanto en el ámbito profesional que se olvidan completamente del familiar y tiene que haber un equilibrio. Y no solo en las mujeres, también en los hombres tiene que haber un equilibrio completo en la vida, en lo profesional y en lo familiar, porque era como les repito, o sea, el hombre fue hecho para trabajar, pero no es su fin último. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el trabajo y entre la vida familiar, sobre todo para las mujeres, porque la mujer es base en la educación de los hijos y tampoco no podemos renegar de la vida familiar, que es lo que están haciendo ahora estos movimientos feministas radicales, que quieren renegar de esto, de la concepción, que piden ardientemente que se, que se legalice el aborto, cuando eso es nuestro trabajo fundamental, es el encargo que nos dio Dios, es el encargo especial que nos dio Dios a las mujeres. Entonces no podemos renegar de él porque estaríamos renegando completamente de nuestro ser completo como mujeres. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio porque nos podemos superar profesionalmente, podemos trabajar duro y hacer todas esas cosas, pero sin descuidar nuestra familia. Ahora, el trabajo infantil y de menores en sus formas intolerables constituye un tipo de violencia menos visible, mas no por ello menos terrible. León XIII ya advertía: en cuanto a los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes de que la edad haya dado el suficiente desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su alma, puesto que la actividad precoz agota como a las hierbas tiernas las fuerzas que brotan de la infancia, con lo que, con lo que la constitución de la niñez vendría a destruirse por completo. Era como les comentaba la semana pasada, ¿les parece justo que un niño esté trabajando? ¿No? No, porque ese no es su trabajo en ese momento, son niños, esa no es su tarea. Y hablamos de trabajo, de que vayan como en esta imagen. El niño tiene que ir a vender chicles para sobrevivir y no debería de ser así. Su trabajo a esa edad es ir a la escuela, educarse, crecer,
es ir desarrollándose, porque en esa época, en esa edad, en esa etapa, es cuando se están desarrollando, es cuando están empezando es cuando están empezando a crecer, tanto física como espiritualmente, como profesionalmente. Entonces, ese debería de ser el trabajo que están haciendo, que deberían de estar haciendo. Pero tristemente, en nuestra época, en nuestras ciudades, en nuestros países, no se está viviendo así, esto se está dando mucho. ¿Por qué? Por lo mismo del desempleo. Como los papás no tienen empleo, los niños tienen que salir a hacer este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Entonces, se les niega la educación, porque por estar trabajando ya no pueden ir a la escuela, o porque no hay dinero, porque sus padres no tienen trabajo y no tienen dinero, el niño no puede ir a la escuela, y luego después, esto que lleva a que el niño ya no tienen dinero su familia, entonces ya no van a tener buena alimentación, entonces ese niño ya no va a crecer, ya no se va a formar de manera correcta. Ahora, la inmigración y el trabajo. La inmigración puede ser un recurso más que un obstáculo para el desarrollo. Los inmigrantes responden a un requerimiento en la esfera de trabajo que de otra forma quedaría insatisfecho. En sectores y territorios en los que la mano de obra local es insuficiente o no está dispuesta a aportar su contribución laboral, las instituciones de los países que reciben inmigrantes deben vigilar cuidadosamente para que no se difunda la tentación de explotar a los trabajadores extranjeros. Han de favorecerse todas aquellas condiciones que permiten mayores posibilidades de trabajo en sus lugares de origen. La inmigración podría ser una herramienta para desarrollarse, porque hay muchos lugares en los que hay mucho trabajo, pero no hay gente que trabaje. Pero se tiene que tener mucho cuidado a la hora de contratar gente, porque muchos países en los que, por lo mismo de la situación que son inmigrantes, se les paga menos de lo que se les debería de pagar y se les explota. Literalmente se les explota nada más porque son inmigrantes. Es como la frase esta de mano de obra barata. Nada más porque vienen de otro país, porque a lo mejor no vienen de manera legal, ya se piensa que ya no necesitan pagarle lo mismo que se le pagaría un trabajador normal. Y no debería de ser así. Se les debería pagar exactamente lo mismo que a un trabajador normal. Y sobre todo, y ante todo, no debería de dar esta situación de que la gente tuviera que salir de sus países a otros países a buscar trabajo, que era lo que veíamos anteriormente. El Estado se tiene que cargar junto con las empresas y con las compañías y con los sindicatos de que se creen todos estos empleos para que no haya esta situación. Y llegada, dado el momento, el caso de que se llegan estas situaciones, pues cuidar esos derechos y esa dignidad de esas personas que están trabajando, porque van a otros lugares, hacen estas cosas, llegan a esta situación de tener que inmigrar de sus países. Entonces, el país que los está recibiendo tiene que tener cuidado y tiene que ver por los derechos de estas personas, porque están trabajando como cualquier otra. Entonces, se les tiene que dar las mismas oportunidades y se les tiene que dar las mismas cosas que si fueran trabajadores del país. Aquí les tengo un ejemplo. En la ciudad de Detroit han cambiado mucho la situación de población. ¿Por qué? Porque la ciudad de Detroit ahorita está súper industrializada. Entonces, en 1900 era poca la gente. Conforme fue pasando el año y se fue industrializando, fue llegando más gente. ¿Por qué? Era lo que veíamos la semana pasada
con la revolución industrial y con el tema de la Rerum Novarum. Se empezó a industrializar, se empezó a crear maquinaria, entonces el trabajo en el campo dejó de ser sostenible, entonces se tuvieron que mudar a las ciudades para poder ganar algo de dinero. Por eso es que se ve este aumento intenso a lo largo de 50 años, de 1900 que eran como 250.000 habitantes, a 1950 que eran ya casi 2 millones, que eran casi 2 millones. Todas estas situaciones, todo esto de la revolución industrial creó una situación terrible para las personas que vivían en el campo y tuvieron que mudarse a la ciudad, que fue cuando salió lo de la Red Novarum, que hablaba sobre los derechos de los trabajadores, sobre el sindicato y todas las cosas que venían la semana pasada. El mundo agrícola y el derecho al trabajo. Es un punto muy importante. El trabajo agrícola merece una especial atención debido a la función social, cultural y económica que desempeña en los sistemas económicos de muchos países, a los numerosos problemas que debe afrontar en el contexto de una economía cada vez más globalizada y a su importancia creciente en la salvaguardia del ambiente natural. Ya ahorita existen tantos trabajos en las ciudades que nos olvidamos completamente de que todavía hay gente que trabaja y vive en el campo y que su sustento fundamental es esto, la agricultura. Hay muchas personas que todavía viven en el campo y que todavía viven de trabajar en la tierra, literalmente. Entonces también se tiene que cuidar mucho esta situación. Por ejemplo, nosotros aquí en Chihuahua vivimos una situación importante de crisis cuando los agrícolas vinieron a hacer huelga porque se les estaba pidiendo que se bajara el precio del frijol, que es algo que aquí en Chihuahua se da mucho, que es algo que aquí en Chihuahua nosotros trabajamos, que se produce mucho. Entonces, también el Estado tiene que ver por su interés, porque no solo un trabajo en una fábrica o en una maquila o en una oficina tendría por qué ser bien remunerado. También los trabajadores agrícolas deberían ser bien remunerados, sobre todo porque ellos hacen un mayor esfuerzo, hacen más trabajo pesado. Aquí en la ciudad, tú consigues un trabajo en una oficina y te la pasas todo el día sentado y tecleando, o en la maquila, estás todo el día parado ahí haciendo tus actividades. En cambio, las personas que trabajan de la tierra tienen que estar horas y horas bajo el sol, trabajando arduamente, a veces con el frío, con la lluvia, para poder ganarse su sustento. Entonces, eso también debería de ser un trabajo bien remunerado y muchas veces no lo es. Los derechos de los trabajadores. Vamos a ver un poquito sobre eso. La dignidad de los trabajadores y respeto por sus derechos. Los derechos de los trabajadores, como todos los demás derechos, se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente. Ya veíamos anteriormente que el trabajo no es el que le da dignidad a la persona es la que le da dignidad al trabajo. No. Sí. Entonces, tienen derecho a una justa remuneración, que dependiendo del trabajo que se haga, dependiendo del tiempo, dependiendo del tipo de actividad, se les debe de pagar justamente, de manera justa, por lo que hacen. Porque no es lo mismo una secretaria, que una enfermera, o que un doctor, o que un conserje,
o que una persona que trabaja en el campo, o que un jefe. No es el mismo trabajo, que también depende del puesto, sí, pero también tendría que depender de qué tipo de actividades se hacen. Por ejemplo, los repartidores tienen que andar todo el día afuera, se les hace difícil, es un trabajo más difícil que estar detrás de un escritorio. Entonces se tiene que pagar dependiendo de las actividades que se hagan. Por eso es justa remuneración. El derecho al descanso, que ya lo veíamos la semana pasada, se puede trabajar toda la semana si se requiere, pero siempre tiene que haber un día de descanso, de preferencia el domingo, que es el día del Señor. Siempre tiene que haber un día de descanso. Se tiene que procurar ¿cómo se me fue la palabra? Que se te respete ese día. ¿Por qué? Porque es el día en que tú vas a agradecer a Dios y el que vas a ir a pasar con tu familia. Es el que te da ese equilibrio. El derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral. Se tiene derecho a un buen ambiente de trabajo. Tiene que haber un buen ambiente de trabajo y seguro. Bueno y seguro. ¿Por qué? Porque eso a la larga puede causarte problemas, tanto físicos como emocionales. Y ese no es el fin del trabajo. No tendría, el trabajo, si se hace bien, no tendría por qué causarte ningún problema físico o emocional o psicológico. Porque ahorita ya hay muchas situaciones en las que vamos a un trabajo y no hay buen ambiente. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros se la pasan diciendo cosas de nosotros o, o te andan mandando a hacer cosas que no deberías o te ponen cargas de trabajo que son demasiado para una sola persona. Todos ese tipo de situaciones no deberían de ser. El derecho a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar de trabajo, sin que sean conculcados de ningún modo en la propia conciencia o en la propia dignidad. No tienen por qué cambiarte el trabajo ni decirte que no tienes que ser como tú eres. Si tú tienes creencias, si tú tienes ideas, si tú tienes formas de ser que son sanas y correctas, entonces no tienen por qué cambiártelas, no tienen por qué querer cambiarte, porque es parte de tu dignidad. El derecho a subsidios adecuados e indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias. ¿Por qué? Porque hay veces en la situación te impide tener un empleo, un trabajo, entonces tú tienes derecho a ese subsidio. ¿Para qué? Para que te ayuden en lo que tú logras conseguir un empleo, que es como aquí nosotros tenemos aquí en México el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un instituto que se encarga de la salud, pero también tiene que ver mucho con las pensiones. Cuando hay algún problema de salud, que por X o Y razón tuviste que ausentarte en el trabajo durante cierto tiempo o que ya no tienes empleo, ellos tienen que encargarse de cuidarte y de darte ese subsidio hasta que tú logres encontrar un empleo. El derecho a la pensión, así como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral. Todos tenemos derecho a esto que les conoce, a la pensión.
¿Por qué? Porque si tú ya trabajaste durante muchos años de tu vida y ya te vas a jubilar, pues entonces tienes derecho a eso, a la pensión, a que te paguen. ¿Por qué? Porque tú ya trabajaste todos los años que pudiste haber trabajado, ya no puedes seguir trabajando, pero ya tienes tu derecho a tu pensión, ya deberías de tener tu acceso a tu dinero, así como la seguridad social por el ADC y la enfermedad. El derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad, que era lo que ya les comentaba anteriormente. El Estado se tiene que encargar de salvaguardar esta situación de cuando una mujer está en la maternidad, porque es una situación muy especial. Se está engendrando una vida, entonces no puede tomarla a la ligera. El derecho a reunirse y asociarse, que era lo que vimos la semana pasada con los sindicatos. ¿Se tiene derecho a todo esto? Sí, se tiene derecho a todo esto por el simple hecho de estar trabajando. Ahora, el derecho a la justa remuneración y distribución de la renta. La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Si nosotros ya trabajamos, entonces es justo que se nos dé una remuneración. Y esa remuneración se nos tiene que dar de acuerdo a nuestras actividades, que era como les dije anteriormente. Si comete una grave injusticia, quien lo niega o no la da a su debido tiempo y en la justa proporción del trabajo realizado. ¿Por qué? Porque si nosotros ya hicimos nuestro esfuerzo, ya hicimos nuestras actividades, cumplimos con lo que teníamos que hacer, con nuestra tarea, entonces tenemos derecho justo a exigir nuestro salario, a exigir nuestra remuneración. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para poder tener ese dinero, para poder mantener a nuestra familia. Ahora, el salario es el instrumento que permite al trabajador acceder a los bienes de la tierra. La remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. El trabajo se nos tiene, la remuneración, como ya les comentaba, se nos tiene que dar de acuerdo a nuestras actividades. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos nuestro trabajo y también se nos tiene que dar de manera justa, porque ese salario, esa remuneración nos tiene que alcanzar para cumplir con nuestras necesidades básicas. Entonces, si un trabajo no te permite, un salario no te permite cumplir con todas esas necesidades básicas, entonces no está haciendo un salario justo ni digno. ¿Por qué? Porque no te está ayudando, porque tú estás trabajando, pero ese trabajo no te está dando los frutos que tú requieres. El bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta, que debería permitir a todos disponer de lo necesario para el desarrollo y el perfeccionamiento de la propia persona. Entonces, un país no va a tener bienestar económico simple y sencillamente por el hecho de producir mucho dinero, porque hay veces en las que ese bienestar económico, esa prosperidad económica, llega a expensas de la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque se le exige que trabaje todos los días, que trabaje horas extras, días extras, que haga actividades extras. Se explota al ser humano nada más para tener esa prosperidad económica y se olvidan completamente del objetivo.
desde que el ser humano tenga una vida digna. El derecho de huelga. La huelga, una de las conquistas más costosas del movimiento sindical, se puede definir como el rechazo colectivo y concertado por parte de los trabajadores a seguir desarrollando sus actividades con el fin de obtener por medio de la presión así realizada sobre los patrones, sobre el Estado y sobre la opinión pública, mejoras en sus condiciones de trabajo y en su situación social. Tiene que ser, la huelga es un derecho, sí, es un derecho. Y se puede hacer cuando es cuando se trata de una situación en donde se está viviendo una injusticia. La doctrina social reconoce la legitimidad de la huelga cuando constituye un recurso inevitable si no es sino necesario para obtener un beneficio proporcionado. Después de haber constatado la ineficacia de todas las demás modalidades para superar los conflictos, resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones de trabajo o contrarios al bien común. La doctrina social de la Iglesia acepta y reconoce la huelga, pero solo cuando es el último recurso. Si las negociaciones y la plática no funcionaron, solo en ese momento se puede llegar a ir a huelga. Y tiene que ser de manera pacífica y tiene que ser por buenas causas, por buenas razones. Porque si no es por una buena razón, si fuera por cualquier tontería, entonces ya no resulta un recurso legítimo, porque se tiene que hacer por un fin, se tiene que hacer con un fin, que es mejorar ya sea el ambiente de trabajo, el salario, los horarios, cualquiera de esas situaciones, que sea de manera justa y tiene que ser de manera pacífica. No se puede llegar a la violencia por ningún motivo. La red no va del mundo del trabajo. Una fase de transición epocal. Uno de los estímulos más significativos para el actual cambio de la organización del trabajo procede del fenómeno de la globalización, que permite experimentar formas nuevas de producción, trasladando las plantas de producción en áreas diferentes, aquellas en las que se toman las decisiones estratégicas y lejanas de los mercados de consumo. Dos son los factores que impulsan este fenómeno: la extraordinaria velocidad de comunicación, sin límites de espacio y tiempo, y la relativa facilidad para transportar mercancías y personas de una parte a otra del planeta. Esto comporta una consecuencia fundamental sobre los procesos productivos. La propiedad está cada vez más lejos, a menudo indiferente a los efectos sociales de las acciones que se realizan. Con todo este fenómeno de la globalización, estamos viviendo en una época en la que se está evolucionando de manera vertiginosa. Se está cambiando todo, que era como veíamos en la imagen del principio, del helicóptero y el camarógrafo al dron. Las cosas, la tecnología está evolucionando de manera impresionante, pero no siempre es de la mejor manera. El trabajo, sobre todo en los sistemas económicos de los países más desarrollados, atraviesa una fase que marca el paso de una economía de tipo industrial a una economía esencialmente centrada en los servicios y en la innovación tecnológica. Los servicios y las actividades caracterizados por un fuerte contenido informativo crecen de modo más rápido que los tradicionales sectores primarios y secundarios. Estamos viviendo en una época de cambio constante, en la que ya no se está permitiendo, ya no se está casi viviendo el cambio, ya ni siquiera nos estamos dando cuenta de cómo están cambiando las cosas, simplemente cambian y ya. La transición en curso significa el paso de un trabajo
dependiente a uno de tiempo indeterminado, entendido como puesto fijo, a un trabajo caracterizado por una pluralidad de actividades laborales, de un mundo laboral compacto, definido y reconocido, a un universo de trabajos variado, fluido, rico de promesas, pero también cargado de preguntas inquietantes, especialmente ante la creciente incertidumbre de las perspectivas de empleo, a fenómenos persistentes de desocupación estructural, a la inadecuación de los actuales sistemas de seguridad social. Estamos viviendo en una época en la que ya se están dejando de utilizar las personas y se están empezando a utilizar máquinas. Estamos progresando tan increíblemente que ya estamos dejando de lado completamente al ser humano, solo por el simple hecho de progresar para poder ay, se me fue la palabra, generando más capital, que era lo que veíamos la semana pasada. El trabajo tiene que estar por sobre el capital, pero con el progreso con el que estamos viviendo en estos momentos, se está dejando completamente de lado el trabajo y se están enfocando más en el capital. Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad. Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. Esto nos lo dice el Papa Francisco en el Laudato Si, número 128. Estamos progresando y avanzando tanto, y de manera tan vertiginosa, que se están haciendo cada vez más y más progreso en la tecnología, pero no para ayudar al ser humano, al contrario, para reemplazarlo, que era lo que les platicaba la semana pasada. En Japón, en China, en Asia, en algunos países de allá de Asia, se están construyendo automóviles que ya se manejan solos, se autoconducen a sí mismos y te pueden llevar a donde tú quieras y ya no necesitas de un conductor. ¿Y qué va a pasar con esto? Los taxis, los Uber, los Didi, los choferes de los transportes públicos o los choferes privados también van a dejar de tener un empleo. ¿Por qué? Porque estas máquinas, estos automóviles nuevos, van a sustituir completamente al ser humano. Y es lo que está pasando con muchas empresas que se están industrializando completamente. Hay puestos de trabajo que se eliminan completamente. ¿Por qué? Porque ya les reemplazan la máquina. O también las impresoras 3D. Estaba leyendo el otro día que con una impresora 3D construyeron toda una casa completa. ¿Y qué pasó con los albañiles? ¿Qué pasó con los arquitectos? Con los ingenieros, pues ya se les quitó el trabajo. Entonces todo este desarrollo se está perdiendo completamente porque ya dejamos de ver al ser humano como objetivo. Solo vemos más capital y cómo podemos generar más capital, cómo podemos ahorrar en dinero, cómo podemos ahorrar en mano de obra, cómo podemos ahorrar en herramientas. Estamos viendo cómo generar más dinero y se nos olvida completamente que los trabajos son para que la gente tenga ocupación, para que tenga dignidad. Ante ante el imponente red global del mundo del trabajo, la doctrina social de la Iglesia recomienda, ante todo, evitar el error de considerar que los cambios en curso suceden de modo determinista. El factor decisivo y el árbitro de esta compleja fase de cambio es una vez más el hombre, que debe seguir siendo el verdadero protagonista de su trabajo. El hombre puede y debe hacerse cargo creativo y responsablemente de las actuales innovaciones y reorganizaciones de manera que contribuyan al crecimiento
de la familia, de la sociedad y de toda la familia humana. El ser humano tiene que ser siempre el factor esencial. No pueden eliminar al ser humano de un trabajo. No se puede. Y no se debe, ese no es el fin. Tiene que ser lo más importante. A ellos corresponde la delicada tarea de leer e interpretar los fenómenos sociales con inteligencia y amor a la verdad, sin preocupaciones dictadas por intereses de grupo o personales. Por eso es importante educarnos. Debemos ser capaces de leer los signos de los tiempos y trabajar por el reino de acuerdo a Dios. Dios nunca va a estar en contra del progreso. Nunca va a estar en contra del progreso. Lo que sí es que debemos de estar siempre, siempre al pendiente de los signos de los tiempos. Siempre tenemos que estar cuidando la dignidad del ser humano, porque si seguimos y lo seguimos reemplazando, va a llegar un día en el que ya no se va a requerir un ser humano para un trabajo y vamos a quedar todos desempleados por culpa de la globalización y de este acelerado progreso que quieren hacer en la tecnología, como por ejemplo que ya están con la inteligencia artificial, porque quieren crear robots con inteligencia artificial para que sustituyan al ser humano. Y ese no es el fin. Los escenarios actuales de profunda transformación del trabajo humano hacen todavía más urgente un desarrollo auténticamente global y solidario, capaz de alcanzar todas las regiones del mundo, incluyendo las menos favorecidas. Esto representa una verdadera condición para la supervivencia de pueblos enteros. Es preciso globalizar la solidaridad, porque hay muchos países que en este preciso momento se encuentran súper desarrollados y que son súper progresistas, pero hay muchos países en los que no existe nada de esto, en los que no tienen ningún acceso a nada de esto. Hay países como por ejemplo en África que no tienen ni acceso a agua o a luz o a servicios básicos. Y en cambio en otros países hay luz hasta en los rincones más inhóspitos. No hay más luz de oscuridad, como por ejemplo en Nueva York, en, en la Quinta Avenida, está lleno de luz completamente, de vallas y de lo que quieras. Entonces se tiene que globalizar esta idea de la solidaridad, que ya lo habíamos visto anteriormente con Merry. Y lo avanzamos, y ya nos queda poco. Ahora, no corresponde a la Iglesia analizar científicamente las posibles consecuencias de tales cambios en la convivencia humana, pero la Iglesia considera deber suyo recordar siempre la dignidad y los derechos de los hombres del trabajo, denunciar las situaciones en las que se violan dichos derechos y contribuir a orientar estos cambios para que se realice un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. San Juan Pablo II en la labor en objeto. La Iglesia no tiene por qué meterse en las cuestiones científicas. ¿Que se puede meter? Pues sí, hay muchos descubrimientos científicos que lo han hecho sacerdotes, que se han hecho en la Iglesia Católica, pero ese no es el deber de la Iglesia. Pero sí tiene que recordarle a las personas siempre la dignidad del ser humano y sus derechos, porque hay veces en las que pareciera que se nos olvida completamente todo eso. Ahora, ya por último, les voy a compartir un pensamiento de Gilbert Keith Chesterton. Es un escritor inglés
y ahorita en estos momentos está en proceso de canonización. Entonces, es muy interesante. Al final de su libro, Lo que está mal con en el mundo, Chesterton alude a una ley promulgada en aquel periodo en el Reino Unido. Permítanme un segundo. Ay, Dios, se me movió. Alude a una ley promulgada en aquel periodo en el Reino Unido, según la cual, para evitar las epidemias de piojos en los barrios pobres, los niños de la clase obrera deberían llevar las cabezas raspadas. Los médicos sugieren suprimir el pelo. No parece habérseles ocurrido suprimir los piojos. Algo muy interesante. Chesterton sostiene que la elección de los piojos de los suburbios es lo que está mal en lo que está mal son los suburbios, no el pelo. Y dice una cosa verdaderamente sorprendente. Solo por medio de instituciones eternas como el pelo podemos someter a prueba instituciones pasajeras como los imperios. ¿Por qué? Hay que empezar por algún sitio, y yo empiezo por el pelo de una niña. Cualquier otra cosa es mala, pero el orgullo que siente una buena madre por la belleza de su hija es bueno. Si hay otras cosas en su contra, hay que acabar con esas otras cosas. Si los terratenientes, las leyes y las ciencias están en su contra, habrá que acabar con los terratenientes, las leyes y las ciencias. Con el pelo rojo de una argüelcilla del arroyo, prenderé fuego a toda la civilización moderna. ¿Por qué? Porque esta situación en específico es muy interesante. Querían acabar con los piojos, así que dijeron, vámonos, a rapar a todos los niños. Pero, ¿por qué vas a rapar a los niños en lugar de pelear contra los piojos? Porque esa no es la manera de pelear contra los piojos. Debería de prevenirse. Debería de haber una calidad de vida que no necesite, que no requiera de que se tenga que prevenir los piojos. Pero no la hay. Porque una niña debe tener el pelo largo, debe tener el pelo limpio. Porque debe tener el pelo limpio, no debe tener un hogar sucio. Porque no debe tener un hogar sucio, debe tener una madre libre y disponible. Porque debe tener una madre libre y disponible, no debe tener un terrateniente usurero. Porque no debe haber un terrateniente usurero, debe haber una redistribución de la propiedad. Y porque debe haber una distribución de la propiedad, debe haber una revolución. Y todo por la sencilla razón de que le querían cortar el cabello a esa niña. Si se fijan, o sea, como algo tan sencillo como el cabello de una niña puede desencadenar todo eso. La pequeña golfilla del pelo rojo a la que acabo de ver pasar junto a mi casa no debe ser afeitada, ni limpiada, ni alterada. Su pelo no debe ser cortado como el de un convicto. Todos los reinos de la tierra deben ser mutilados y destrozados para servirle a ella. Ella es la imagen humana y sagrada. A su alrededor la trama social debe oscilar, romperse y caer. Los pilares de la sociedad vacilarán y los tejados más antiguos caerán, pero no habrá de dañarse un pelo de su cabeza. Entonces, todo el trabajo tiene que tener el fin de ayudar al ser humano con su bienestar social. Porque si esa niña vive bien, si viviera en una buena casa, si viviera con su familia correctamente, entonces no tendría por qué tener piojos. Si tuviera una casa limpia, no tendría por qué haber piojos. Si tuviera una madre que estuviera ahí al pendiente cuidando de su salud, no tendría por qué tener piojos. Pero para esto primero se necesita un sistema correcto. Como dice su imagen, no soy la dueña del mundo, pero sí la hija del dueño. Entonces, como ya lo hemos visto antes,
como ya lo han visto ustedes antes, la dignidad de la persona tiene que verse siempre por encima de cualquier otra cosa, incluso del trabajo. Entonces, ese es el principal, eso es lo principal del trabajo. Esa es la base de un trabajo. Tiene que estar siempre la dignidad de la persona antes que el trabajo. Y bueno, eso es todo. No sé si alguno tenga alguna duda, algún comentario, algo que me quieran reclamar o decir, o preguntar también. ¿Todo bien, Fer? Bueno, perdón, llegué tarde. Estaba en un compromiso importante. No, no te apures, no te apures. Perfecto, muchas gracias, Fernanda. Gracias por tu tema, por tu preparación y por dedicarle estas 3 horas de darlo al tema. Y me imagino que otras tantas horas de prepararlo, porque no es fácil, ¿verdad? Tienes ahí buenos maestros en tu casa, pero de todas maneras está difícil aventarse un tema de 3 horas. Entonces te agradecemos mucho, de veras, y pues esperamos que los demás hayan comprendido lo más posible del capítulo del trabajo. Tiene muchísima información. Quizás en algunos puntos pues no estamos tan familiarizados, ¿verdad? No lo vemos tan tangible como si fuera el capítulo de la familia, tal vez, o algún otro. Hasta que no estás ya, no sé, en un empleo formal, que vives muchas de esas cosas. Por decir, pues ya se empieza a quejar uno de cuestiones como el sueldo y cuánto ganas y es suficiente. Te das cuenta que pues actualmente tienen que trabajar papá y mamá casi porque las cosas ya son muy caras, el sueldo de uno ya no alcanza, entonces ya no es como antes, ¿verdad? Y pues son cosas que a lo mejor si nos apegáramos un poquito más a la doctrina, tuviéramos más oportunidad de criar mejor a nuestros hijos, de pasar más tiempo con ellos y pues también quizás evitar muchas cosas, ¿no? que pudieran ocasionar, eh, no sé, que caigan en drogadicciones, que se vuelvan criminales. Entonces, una cosa va, no sé, de la mano de la siguiente y pues se ocasionan ese tipo de problemas sociales por algo tan simple como asegurar que el sueldo de una sola persona sea lo suficiente para mantener una familia, ¿no? Y que no sea una limitante, por ejemplo, para que tengan nomás un hijo o no puedan querer tener un segundo hijo. O sea, ahí ya está relacionado el tema del trabajo y la familia, y pues toda la sociedad, ¿no? En esto que es la doctrina social. Y pues, por ejemplo, un caso ahí en mi trabajo, yo me dedico a las ventas, entonces tenemos una meta de venta. Y en los últimos 4 meses, no solo yo, sino todos mis compañeros y, bueno, no todos, ¿verdad? Pero sí, no sé, el 90% de mis compañeros estábamos llegando a nuestras metas, todo el equipo estaba bien motivado por llegar a las metas, porque la compañía estaba pagando bastante dinero en comisiones, entonces todos bien felices y la compañía estaba presentando números positivos pues de que superaban las expectativas de venta y todo eso. Entonces, ahora en mayo, por ejemplo, ajustaron todo eso de las metas y ahora en el mes de mayo va a estar bien difícil que completemos las metas. Entonces, yo sí siento, al menos en mi caso y en algunos de mis compañeros cercanos, que la motivación, pues sí es difícil, pero es difícil mantenerla, ¿verdad? O sea, y cayó. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues muy buena parte del equipo está desmotivado, ya no van a llegar los mismos ingresos a todas esas familias,
¿Y todo por qué? Pues porque la compañía se quiere ahorrar dinero, ¿verdad? Si ya no quiere pagar tanto de comisiones. Entonces, de alguna forma desmotivaron a todo el equipo y luego afectaron a muchas familias, afectaron a mucho, pues todo lo que es la economía, ¿verdad? Porque pues, todos utilizábamos el dinero de diferentes formas para pagar nuestras deudas, a aventarnos a comprar diferentes cosas. Y pues ahí vemos cómo está relacionado todo, ¿no? Entonces, muy probablemente nos vamos a la huelga. Ya que nos dijiste que es nuestro derecho, Fe. Sí, pues, es parte de un derecho totalmente Se queda, pero primero el diálogo. Primero el diálogo. fundamental. Pero pues muchas gracias, Fernanda. Espero que hayan aprendido mucho, chicas y Daniel. Estamos pendientes con el tema del proyecto. Espero que pues, hayan podido resolver sus dudas y empezar con la primera parte, ¿verdad? Ya de haberla presentado. Y pues nada más que por parte de ti, Fernanda, creo que teníamos un reconocimiento por ahí perdido. No sé si tú lo tienes. Yo lo tengo. No te apures. Al cabo yo los hago, no hay problema. Ah, bueno, pues perfecto. No, sí, nada más la tarea. No se pueden ir sin su tarea. Bueno, Dale, no pues. voy a cargar, ¿verdad? Bueno, chicos, les voy a pasar ahí por el grupo y también en la plataforma. Ahí les voy a decir a los chicos de tareas. Les voy a encargar, por favor, que lean la Rerum Novarum. No me vayan a ver con cara de miedo, ¿eh? Son 26 hojas, no hay problema. Son 26 hojitas, está cortita. Nada más es para que la lean y por favor me escriben una reflexión o un pensamiento, algo así que se les venga a la mente con toda la lectura y reflexión de la Rerum Novarum. Y pues me escriben una reflexión, un pensamiento, y también si lo pueden compartir en sus redes sociales, ya saben, nos etiquetan, nos comparten ahí sus ideas que salieron después de haberle dado lectura a este documento tan importante. Y yo creo que ya es todo. ¿Verdad, Flori? Perfecto, muchas gracias, Fer. Entonces ahorita no está el reconocimiento, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, pues entonces queda pendiente. La próxima sesión, está el tema del capítulo de la economía. También va a estar muy interesante con una persona que tiene bastante experiencia en pues, desarrollo económico. Y pues sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos el próximo. Ah, sí, la oración, pero no sé quién le toca. A mí me toca. Dije, árale, échale pues. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gemma. Pues que tengan buenas noches, chicos. Les agradecemos mucho y qué bueno que siguen